Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los 10 mejores bateristas de todos los tiempos según la inteligencia artificial. Un tema muy subjetivo, muy para conversar, muy charlable, para debatir inclusive, porque me parece que seguramente van a quedar afuera muchos bateristas que creíamos que, o sea, no nos va a cambiar quizás la manera de pensar sobre cuál es mejor o peor, pero sí nos va a hacer un apéndice de decir, epa, este no lo tenía o sí lo tenía. Antes de comenzar, como siempre digo, si no estás suscrito al canal y lo haces, me ayudas muchísimo. El canal viene creciendo muy bien, gracias a ustedes. Activa la campanita para enterarte cada vez que subo un video, y si sabes que algún amigo, amiga, baterista o no, que simplemente le guste la música o el instrumento y le podés compartir el video, me das una mano bárbara. Así que, sin más, comencemos. El número 10 de este ranking es Lars Ulrich, el grandioso baterista de Metallica. En el año 1980, Lars Ulrich lanza una búsqueda de músicos en un diario de Los Ángeles para intentar formar una banda, que bueno, que no le fue muy mal la verdad, en el cual se contacta con James Hetfield, el guitarrista y voz principal de Metallica, y forman justamente a Metallica. En la década del 80, Lars tenía una manera de tocar mucho más agresiva, más rápida, para en los 90 ya hacer un cambio, primero en la formación de su batería. Si ustedes prestan atención, ha achicado bastante la batería y así también cambiar su sonido justamente para el lanzamiento del Black Album. Tuvo una influencia enorme en el género del thrash por sus ataques agresivos, por sus cortes en seco y no ser tan bueno técnicamente para muchos. En el año 2009 también fue nombrado e incluido, mejor dicho, en el Salón de la Fama, y es muy criticado por otros bateristas o por especialistas porque dicen que no tiene una muy buena técnica. El número 9 es Dave Grohl, del grupo Nirvana. Él tuvo un breve periodo desde el año 1990 hasta 1994, cuando fue la explosión de Nirvana. Así todo, fue el reemplazante de Chad Channing en el año 1990 y su primera grabación fue con el disco Nevermind, al cual él le aportó muchísima más agresividad y potencia, sobre todo al sonido que venía teniendo la banda. Él era el que le hacía los coros a Kurt Cobain justamente en Nirvana, y antes de ingresar a Nirvana justamente, él tocó en la banda Scream en el ambiente hardcore de Estados Unidos y sobre todo de Washington DC. Él grabó las baterías en el primer disco de Foo Fighters, su nueva banda que todos conocemos, que en la actualidad está tocando con ellos. Y también fue parte de Queen of the Stone Age, la banda, en el cual grabó también las baterías del tema Song for the Dead. El baterista número 8 es Phil Collins, que estuvo en su banda Genesis. En el año 1970 él ingresa a la banda como baterista y corista justamente de Genesis, lo cual él, para la audición, para entrar justamente al grupo, comenta que se puso a escuchar los temas de la banda en la piscina de la casa de su padre para escucharlo de lejos y así lograr muchísima más precisión. De hecho, lo tienen en el rock progresivo como uno de los bateristas más técnicos que existen. Aunque se lo asocia a un sonido mucho más ochentoso pop, obviamente a Phil Collins, él en la década del 70 tenía un sonido mucho más fuerte, un ataque más potentoso, de hecho mucho uso de los toms y realmente la precisión que lo hacía diferente y que asombró también, como te decía, a la banda. Muchos fans dicen que el baterista de los 70 que te estaba comentando, Collins de los 70, es mucho más grandioso que el cantante solista de los 80. Eso también es subjetivo y los fans han dicho eso. Bueno, y ahora te voy a nombrar en los discos que participó con el 100% de las baterías. Lo voy a leer como para no confundirme y darte un dato más preciso. En Nursery Crime, esto fue del 71 hasta el 80. En Nursery Crime, en Foxtrot,
realmente un discazo, a mí me gusta mucho. En Sailing England by the Pound también participa él en el 100% de las baterías. Y en The Lamb Lies Down on Broadway, pedazo de disco que la verdad me vuela la cabeza. Así que el número 8, Phil Collins del grupo Genesis. Llegamos al número 7 y Charlie Watts es el que ocupa ese puesto de la banda Rolling Stones. Un baterista muy elegante, muy fino, muy silencioso, que no era tan, no se despegaba tanto en el grupo, sí era el que llevaba ahí la pausa, la calma, pero realmente un técnico total. Era amante del jazz, de hecho ha grabado también en su etapa con los Rolling Stones paralelamente discos de jazz. De hecho no tocaba de más. Charlie, si vos prestás atención, tenía un sonido muy simple, un groove sólido, de hecho, no tenía golpes muy agresivos, pero sí tenía también un swing simple heredado del jazz. Eso era lo que lo hacía, a mi parecer, diferente. Muchos músicos y bateristas inclusive también dicen que cuando tocaba la batería Charlie Watts, con su manera, ¿no?, con la mano cambiada, la forma, perdón, decían que la batería respiraba. Él aparece en muchos rankings, realmente aparte de este, en muchos rankings de bateristas, por su groove inconfundible y esa precisión que te nombraba, que tiene que ver mucho también con el rock clásico, aparte de la influencia que tiene el jazz. Él lanzó una frase que quizás hoy es una frase hecha, pero que la intentó meter en el ambiente de lo que es la música, ¿no? Los bateristas inclusive, diciendo que menos es más. Con eso resumo todo lo que te decía. Y hay varios bateristas que dicen que una frase muy bonita para con él, que no intentes tocar como Charlie Watts, sino sentir como él. Así que de esta manera te dejé a Charlie Watts de los Rolling Stones en el puesto número 7. Puesto número 6 es para Ginger Baker del grupo Cream. Realmente un baterista que le molestaba mucho que dijeran que era un baterista de rock, porque él se sentía un baterista de jazz puramente, como te hablaba también recién de Charlie Watts, ¿no? Cómo la influencia del jazz se ha metido en las baterías, en la música en sí, comenzó todo cerca de eso, entonces entendemos que hay mucha influencia en el jazz, porque decía justamente que el rock era muy simple comparado con el jazz. Él fue uno de los primeros bateristas, si no el primero, que grabó un solo en un disco justamente de rock, de batería, en el tema Toad en el año 1966. En la década del 70 él viaja a Nigeria, se exilia en Nigeria, para estudiar con músicos locales. De ahí también esos sonidos africanos que él buscaba, que después los implementó en la banda. Fue uno de los primeros que utilizó el doble bombo en la batería, lo cual luego fue también fue influencia para muchos bateristas del género, más que nada del hard rock y del metal. Y él odiaba la comparación que hacían con Bonham, con el grandioso Bonham de Led Zeppelin, porque decía que justamente él era un baterista de jazz y Bonham era un baterista de rock pesado. Así que Ginger Baker de Cream. Número 5, Stewart Copeland de The Police. Realmente ya nos estamos acercando a la mitad, estamos en la mitad de hecho, y empiezan a venir los pesos pesados. Él tenía un sonido que se basaba más en el reggae, en el pop, principios de lo que era el pop, y muy marcado con influencias del punk, tenía un sonido del punk. De hecho, fíjate cómo suena el hi-hat en el tema Message in a Bottle, que es súper hiperactivo y realmente una velocidad y precisión sobre todo increíble. Era un baterista que no tocaba para nada pesado, de hecho si le prestas atención te vas a dar cuenta, pero sí tocaba inteligente, era muy justo para meter determinados cortes, silencios y demás. Una cosa muy loca de Stewart Copeland justamente es que no componía en la batería, componía en el piano, sí, así como lo escuchás, porque tenía una grandiosa formación académica. Es un obsesivo de lo que es el sonido justamente, de hecho es fanático de los platos Paiste Serie 2002, lo cual le daba un sonido a esa batería, a esos platos mejor dicho, en un agudo muy brillante, que es característico si prestas atención de los temas o del sonido de la batería de The Police. Además él graba con unos micrófonos muy específicos buscando más que nada claridad más que potencia en su sonido.
Stewart Copeland de The Police. Número 4, Keith Moon, del grupo The Who. Este es un baterista el cual tenía un comportamiento realmente impredecible. Uno pensaba que por ahí podía hacer marketing, pensando justamente en que estaban en un escenario actuando y demás, pero los compañeros y conocidos de él comentan que era así en el escenario como fuera del mismo. En las décadas del 60 tenía una particularidad que le ponía pequeñas cargas de explosivos a su batería para los shows. Y hay un dato que quizás es muy conocido, de hecho hay videos dando vuelta por internet, si lo mirás justamente en YouTube lo vas a encontrar seguramente. Creo que en el año 1967 puso una carga un poquito mayor y en el medio de una presentación en un programa televisivo de Estados Unidos, al explotar esa carga fue pasada de lo que venía poniendo y le dañó el oído a Pete Townshend. Casi no usaba los hi-hat para marcar el tiempo, como lo hacen gran parte de los bateristas hoy día. De hecho, él usaba constantes redobles en su batería como para marcar ese sonido característico de él que lo hacía diferente a los demás. Bueno, y para finalizar con Keith Moon te voy a dar un dato súper curioso. En el año 1973, en un show, en pleno show, estaban tocando y se le produce un desmayo, lo cual obviamente tanto los músicos como el público y demás, los asistentes, se asustaron muchísimo porque había consumido alcohol con tranquilizantes y le produjo este desmayo. De hecho, sube un fan a terminar con el show mientras lo atendían. Así que una anécdota grandiosa. Keith Moon de The Who. Número 3, Neil Peart, del grupo Rush. Si hablamos de un baterista técnico, con una personalidad increíble, este muchacho juega en otras ligas, realmente es un genio. Lo apodaron el profesor por su grandiosa enfermedad de continuamente seguir estudiando y aprendiendo técnicas de batería. Aunque no cantaba, él escribió la mayoría de las letras de la banda. Un dato que tampoco yo lo sabía. En los 90 él hace un cambio realmente que pocos cracks lo hacen. Él decide cambiar rotundamente su estilo musical tan técnico para soltarse un poco más y empezar a estudiar nuevamente batería casi desde cero. Realmente algo, repito, que es para pocos en este mundo de las baterías. Algo rarísimo también de este genio es que era zurdo, él escribía con la mano izquierda, pero tocaba la batería como diestro. Amaba el jazz y el big band y era un fiel admirador de Buddy Rich. De hecho, en la década, mejor dicho, de los 90, hizo un tributo en homenaje a él. Así que Neil Peart de la banda The Who. Llegamos al puesto número 2 y casi estamos terminando. Quizás te vas a dar cuenta quién puede ser el número 1. De hecho, el número 2 también. Yo descubro a este baterista justamente sacando información y mirando y realmente me di cuenta que está muy bien puesto en este puesto. No lo conocía, perdón por mi ignorancia, pero es el grandioso Buddy Rich. Realmente un músico que la verdad que, bueno, como te acabo de decir recién, que lo admiraban, un músico que él tenía una cierta tendencia a lo que era el jazz y el big band y lo revolucionó. Te digo por qué, no había estudiado música, es un músico que no estudiaba música, simplemente tocaba de oído, ¿sí? Así como lo escuchás. Estamos hablando de uno de los mejores de todos los tiempos, y no el mejor para muchos, y tocaba de oído. Realmente un genio. Poseía una velocidad casi inhumana, realmente. El single Stroke Roll, si le prestas atención, tiene una velocidad y una precisión sobre todo, chicos, que muchos bateristas decían que es algo que hoy día todavía no lo pueden igualar. Realmente un loco hermoso en la jerga de los bateristas, porque tenía una fama de ser realmente una persona de un carácter muy especial. De hecho, hay grabaciones inéditas en las cuales en ensayos con su propia banda termina despidiendo y enojándose con otros por estar fuera de tiempo. Él odiaba el rock, literalmente lo odiaba porque decía que eso no era música comparada con el jazz. Por eso te digo nuevamente que el jazz, la influencia que tuvo sobre las baterías también fue algo increíble. Tenía una técnica de muñeca única para tocar. De hecho, su potencia no venía del brazo, sino de esos golpes con rebote que lograba con esa, como te decía, esa muñeca que era la que controlaba, que parecía un golpe relajado, pero realmente eran demoledores. Buddy Rich, te digo que si no lo escuchaste, busques, hay videos también
te va a volar la cabeza. Es el baterista número 2 según la inteligencia artificial. Bueno, y por fin llegamos al puesto número 1 de los 10 mejores bateristas de todos los tiempos según la inteligencia artificial. Y ese número 1 es para el grandiosísimo John Bonham de Led Zeppelin. Bonham era un baterista con una mano pesadísima. De hecho, popularizó ese tipo de golpe porque utilizaba un bombo de 26 pulgadas que era más grande de lo normal, que le dejaba poder aportar ese sonido de demoledor que tenía. Medía 1,80, era alto pero tampoco tanto, pero tenía realmente una pegada brutal. Aparte también de ese sonido tan agresivo y tan pesado que poseía, era un poseedor de una técnica incomparable. Era autodidacta en sus principios, él no tuvo una formación académica y practicaba y aprendía los temas y determinadas técnicas sobre discos. Usaba palillos enormes para lo que se usaba en la época, más grandes, más gruesos y más largos, lo que hacía poseer una pegada impresionante. Por eso también sonaba tan fuerte, aparte de su potencia. Y esto tiene todo que ver también con lo que te hablaba recién de ese bombo de unas pulgadas más grande. Era un sonido realmente en su todo mucho más poderoso. Groove antes que velocidad, algo característico de Bonham. Él podía tocar rápido, pero algo que sí se le destacaba era el peso exacto de cada golpe, lo que lo hacía mucho más preciso. Algo que se discute todavía, cómo lograba ese aire, ese oxígeno entre golpe y golpe. Algo que no era todo lo opuesto, mejor dicho, a Buddy Rich, que era realmente pura velocidad. John Bonham de Led Zeppelin en el puesto número 1 de este ranking. Bueno, de esta manera terminamos con los 10 bateristas según la inteligencia artificial, que son los mejores de todos los tiempos. Hay quizás algunos que por ahí los podés haber ordenado en diferentes lugares, otros que por ahí faltaron, otros que a tu criterio sobran. Por eso te digo que en la cajita de comentarios me dejes tu lista, si tenés ganas, te copás, de tus 10 mejores bateristas de todos los tiempos según tu criterio. Y bueno, que le dejes un me gusta si te gustó lo que charlamos, porque yo los leo a todos y los contesto. Así que, sin más, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.